Ok, entonces esta es la clase del 21 de abril del 2021 y vamos a empezar un nuevo tema para el parcial. Vienen los temas que estarán incluidos en el tercer parcial de nuestra materia. Y es transferencia horizontal de genes. Y empezaremos con conjugación. Vamos adelantados en el laboratorio. Esto sí va a salir en el video. Deben de estar preparados para sus prácticas. Estamos adelantados en el laboratorio. Ya pasamos mutación. Vamos adelante de conjugación, que es la siguiente. ¿Sí? Al final de la clase ustedes me dicen si vamos a tener asesoría, cuándo, y bueno, pueden ser más de una, no tiene que ser una nada más. Entonces, ya lo vemos al final de la clase. Ok, empezamos. Como les decía, el tema que vamos a empezar es transferencia horizontal de genes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la transferencia horizontal de genes? Es la variación de la información genética que se puede dar por... aquí me equivoqué el título, pero es por variaciones. ¿Cómo puede una persona o un organismo obtener variación de la información genética? Es más bien, lo voy a reparar aquí. Esto está bien. ¿O recombinación? Ah, perdón, ahí dice. Ahí había leído. Variación. Se pueden decir que el profe se puso a hacer su tarea durante el seminario. ¿Sí? Bueno, se pueden obtener la variación genética por mutación, por recombinación y por transferencia horizontal de genes. ¿Sí? La transferencia horizontal de genes es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Nosotros ya vimos mutación, es decir, la mutación, los agentes mutagénicos, los procesos naturales de mutagénesis dan origen a la variabilidad genética. ¿Sí? Es uno de los fundamentos y de las piezas elementales de evolución. Las mutaciones puntuales se pueden ir acumulando y eventualmente seleccionando para dar características nuevas, a un organismo. ¿Sí? Y se pueden ir seleccionando, se pueden ir dando con el paso del tiempo y se pueden ir seleccionando. La otra, que este tema lo tengo que dar, vimos un poco en transposición, la recombinación no homóloga, también es una manera de adquirir de variabilidad genética. Sí, a lo mejor debemos dar un paso atrás. ¿Qué podemos entender por variabilidad genética? Que haya diferencias entre varios tipos de materiales genéticos de diferentes organismos. ¿Okay? Y lo podríamos ver no solo en el genotipo, sino lo que vemos sería el genotipo. Así podemos tener personas, van viéndolo en personas que son intolerantes a la lactosa y otras que no lo son. Ese es un ejemplo de variabilidad genética. ¿Cuál otro? Pueden ser en personas o en bacterias. En bacterias la capacidad de utilizar un carbohidrato, la capacidad de adherirse a una superficie o no. Cualquiera de esas o no hacerlo. ¿Sí? Y la tercera manera es por transferencia horizontal del material genético, de los cuales veremos los tres tipos de transformación. ¿Qué es la transferencia horizontal de genes? Vamos a hablar de superhéroes. A lo mejor eso les puede llamar más la atención. ¿Cómo puede un superhéroe convertirse en superhéroe? A ver si esto los puede atraer un poco. Con un rayo cósmico o algo así. Es decir, dime el proceso de mutagénesis. Con radiación que se le aplica al individuo. Ok, ese sería Hulk, ¿no? Pero ese, ¿cómo sería en genética microbiana? Con luz UV, luz ultravioleta. Más atrás. Me estás diciendo el agente, no me estás diciendo el proceso. El mutágeno tendría que inducir el cambio de algún par de base en el DNA. Eso es todo lo que quiero que me digan, mutagénesis. ¿Quién de estos Bueno, sufrió mutagénesis? Spider-Man. No es cierto. Hulk. Hulk.
Hulk sufrió mutagénesis. ¿Cuál es la otra? Vamos con Superman. ¿Qué óvole? No conocen a sus superhéroes. Estos superhéroes son tan viejos como sus abuelos. Y nomás los reciclan y ustedes los dan nuevos. A ver, Superman. Ese no fue por mutación, Nació así, pero nació en otro Ajá. planeta, ¿no? Entonces, nacimiento, vamos a poner. Bueno, no lo sé. Vamos a ponerle que ¿Diferencia vertical sería? Ok. Así nació. Ahora sí, vamos con Spider-Man. ¿Cómo adquirió Spider-Man sus poderes? Pues lo picó una Por araña. producción de un material genético diferente. ¿Qué le hizo la araña? Se supone. Una transferencia. Lo pico. Transferencia. Sí, lo picó, pero ¿qué le hizo? ¿Nada más lo picó? ¿Insertó genes, según? Exactamente. Según esto, según la historia de este superhéroe, a Spider-Man lo muerde una araña. Bueno, Hulk sufrió radiación y se transformó. Se hizo lo que es. Superman, pues ese nació así, pero en otro planeta resulta ser que es más fuerte, vuela y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su planeta no sería un superhéroe. Aquí sí, pero bueno, así nació. Es decir, también hay una variabilidad genética, se parece al humano, no es humano, bueno, etcétera. Y la última, que es la que me interesa, es la de Spider-Man, en donde al hombre araña lo pica una araña mutante que trabajaba en un laboratorio y en teoría le transfirió material genético y de la noche a la mañana adquirió poderes, ¿sí? Ahora, cada uno de estos se pueden ver en la vida diaria, digo, en la vida real, pues. ¿Cuáles serían estos? Esto quiere decir, si tomamos a Spider-Man como ejemplo, Spider-Man de ser un chavo que no era fuerte, que no podía ver bien, al menos la versión original, no solamente ahora es fuerte, no solamente corre más rápido, puede pegarse a paredes, etcétera, etcétera. Es algo que no podía hacer normalmente y todo a través de una transferencia de material genético. Pues bueno, en bacterias y en otros organismos puede ocurrir lo mismo. Claro, no van a hacerse superhéroes, pero sí pueden adquirir habilidades que no tenían antes. ¿Ok? Esto nos lleva a la parte aburrida de la clase, que es la conjugación. La conjugación lo vamos a definir como la transferencia de material genético de una bacteria donadora a una receptora por contacto físico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a entenderlo un poco más. Déjenme quitar esto que me estorba. Todo esto empezó antes de que el DNA se supiera que era el material que contenía la información genética, la herencia. En 1946, Joshua Lederberg y Edward Tatum realizaron un experimento con Escherichia coli. ¿Qué características tenía ese experimento? Bueno, utilizaron una cepa A con este genotipo, metionina menos, biotina menos, treonina más, leucina más. Es decir, esta bacteria era auxótrofa a metionina y a biotina y protótrofa para treonina y leucina. Después, al mismo tiempo utilizaron una cepa B, que era un poco complementaria a la anterior, es decir, la auxotrofía la tenía en la producción de treonina y leucina, mientras que para metionina y biotina eran protótrofos. Entonces, ellos combinaron la cepa A y la cepa B y luego la sembraron en un medio mínimo. ¿Sí? Si ustedes siembran en un medio mínimo simple, un medio mínimo nada más, a la cepa A no hay crecimiento. A la cepa B, en el medio mínimo, no hay crecimiento. Interesantemente, cuando ellos sembraban a la combinación de A y B, lograban crecimiento. ¿Qué quería decir esto?
que los bueno, que Escherichia coli o la cepa B, que tenía capacidad eh, de ser auxótrofa protótrofa para metionina, biotina, treonina y leucina, pasaba los genes que hicieran capaz a la cepa A de ser de igual manera protótrofa para metionina y biotina. Ok, sí. Es decir, había ocurrido algo al combinar a ambas cepas. Había ocurrido algo en el tubo, al estar en contacto la A y la B, que cuando la sembraban, ahora ya crecían. Es decir, había surgido una nueva cepa, una cepa C, si le quieren llamar así. Una cepa que ahora es protótrofa para los 4 marcadores. Recuerden que este es un medio mínimo. Entonces, esta bacteria nueva que se había formado por un proceso para entonces desconocido, ahora tenía capacidades de las 2 bacterias, ¿sí? Si ustedes la picaban y la pasaban a otro medio mínimo, esta bacteria seguía creciendo. Es decir, era alguna transferencia, había ocurrido una transferencia de algo, porque no se sabía de qué, en la cual ahora sí ya podía crecer esa bacteria y se mantenía y se podía pasar a su descendencia. Entonces, para este tiempo recuerden que Griffith ya había descrito el principio de transformación. Entonces, ¿quién dice que no era el principio de transformación? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué pasó después. Bueno, este es el mismo. Cepa A, B, la mezcla, cada uno separados. Listo. Después, Bernard Davis, en 1950, unos cuantos años después, repitió el experimento, pero ahora hizo una modificación. ¿Qué modificación hizo Davis? Bueno, utilizó este tubo en U. En este tubo en U colocaba un medio, ¿sí? En medio colocaba un filtro, el cual no dejaba pasar bacterias. ¿Ok? No dejaba pasar a las bacterias, pero sí podía pasar el medio. El medio sí puede pasar, pero las bacterias no. Entonces volvió a combinar a la cepa A con la cepa B y las dejó otra vez un tiempo. Pasó un tiempo. Y de aquí tomó de cada uno de los compartimentos y los sombreó otra vez en medio mínimo, esperando ver qué pasaba de acuerdo al experimento de Lederberg y Tatum. Otra vez un medio mínimo. Para su sorpresa, no creció nada. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No creció Que se nada. requiere de, ¿Sí? que se requiere de contacto físico entre bacterias para que se dé la conjugación. Que la cepa A, gracias, que la cepa A y la cepa B necesitaban estar en contacto. ¿Qué procesos descartaba aquí? Recuerden que le dije que Griffith ya había descrito la transformación. La transformación, una bacteria muerta le confiere a una bacteria viva la capacidad de adquirir esas habilidades diferentes, en este caso ser virulenta. Entonces, aquí se descartaba la transformación, ¿sí? Porque las 2 células están vivas, pero no pueden estar en contacto. Suponiendo que sea algo que se difunde a través del filtro, podría pasar también por aquí, ¿sí? También ya se sabía que los bacteriófagos pueden transferir material genético por otro proceso que se llama transfección. Y un bacteriófago sí puede pasar por aquí. Entonces, con este experimento se descartó, 1, que fueran bacteriófagos, y 2, que fuera transformación. ¿Sí? Con este experimento se descartó eso. Muy bien. En otro experimento, posteriormente, Hayes, en 1952, realizó una serie de experimentos haciendo lo que vamos a conocer como cruzas. Vamos a ver qué son esto de las cruzas.
Recuerden que para todos estos procesos de transferencia horizontal de genes tenemos una cepa que va a donar el material genético y por lo tanto se le llama donadora, y una cepa que va a recibir el material genético, que es la receptora. Dependiendo cómo ocurre esa transferencia de material genético de una a otra, se llamará el proceso. En el proceso en el cual tenemos dos bacterias en contacto, se le llama conjugación. ¿Sí? Bueno. En este experimento, Hayes realizó una cruza con dos bacterias. ¿Sí? Una metionina menos, treonina más, leucina más. Aquí solamente, fíjense, a diferencia de las cepas que utilizaron Davis, Lederberg y Tatum, aquí solamente hay un marcador genético, que es la auxotrofía a la metionina. Y utilizó una cepa metionina más, pero que era incapaz de crecer en los demás marcadores, una poliauxotrofía, a treonina, leucina y tiamina, perdón. Cuando hizo esta cruza y la volvió a sembrar, se dio cuenta que solamente obtenía de estas, pero ahora ya con la capacidad de crecer en metionina. Y nunca obtuvo bacterias que perdieran la capacidad, es decir, estos marcadores positivos se quedaron en la cepa receptora, mientras que estos marcadores negativos se quedaron en la cepa donadora. Esto quería decir que solamente el marcador de metionina era el único que se estaba pasando. Por lo tanto, determinaron que la movilidad del material genético era unidireccional, es decir, solo ocurre de donadora a receptora y no al revés. ¿Sí? Entonces, una de las características de la conjugación es que es físico, que se necesita el contacto físico, pero que también solo ocurre en una dirección, de la donadora a la receptora. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. No, profe. A ver, ¿qué es lo que no entiendes, Fernanda? Díaz? A ver, la que es protótrofa a metionina es la que pasa esa información a la cepa A. Sí. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, es auxótrofa a treonina. Sí. ¿Por qué no pasarle también esa información? Porque se busca siempre como mejorar, o por qué no hace a la cepa también auxótrofa a treonina. No, no es porque se busque. A ver, aquí siempre tenemos que olvidarnos de la idea teleológica. El teleologismo es tratar de explicar algo de esta forma. No, nunca se busca hacer algo. Las cosas ocurren. En este caso, no es que se busque hacer una mejor o a las dos mejor, suponiendo. No sé si estoy entendiéndote bien, Fernando. A ver, aquí hay algo que se me pasó decirles. La cepa receptora, esta es la cepa receptora, es resistente a streptomicina, porque si no, ¿cómo podríamos saberlo, no? Y la cepa donadora es sensible a streptomicina. No me había fijado que está aquí. Entonces, cuando hacen la cruza de la cepa donadora con la cepa receptora, las dejan interactuar y luego las siembran en un medio mínimo que tiene streptomicina. Entonces, solamente van a detectar las receptoras, pero luego pueden hacer el experimento inverso y determinar si las que están por aquí, si estas también adquirieron el material genético y se encontró que no, que solamente las que tenían las receptoras habían recibido el material genético. ¿Sí? Entonces, tienen que tener una manera de diferenciar a la cepa receptora de la cepa donadora, porque si no se les confunde. ¿Sí? A ver, me regreso a tu pregunta, Fernanda. ¿Sí queda claro o no? A lo mejor no la he contestado. No, es que yo creo que ya ahorita ya no estoy entendiendo algo. Bueno, mi pregunta, tal vez la planteé mal, es porque ¿por qué solamente
le pasa la información de ser protótrofa metionina? ¿Por qué no contestar a mi pasa, no sé, que sea auxótrofa trionina? ¿Puedo contestar a mi compañera? Sí, adelante, a ver. Bueno, es que en la transferencia de información genética, pues no es como que en los plásmidos vengan todo, bueno, es lo que yo entiendo, supongo, no vengan todos los, la información a prototrofía a algún elemento. O sea, en un plasmido puede venir el gen que codifique para la síntesis de un aminoácido determinado, pero no van a venir todos. Entonces, yo creo que depende más bien de que venga en los plásmidos. Ah, ok. A ver, gracias, No Misael. también En este podría caso, ser porque como fueron crecidas en, no sé, en un medio y pues no podían crecer, pues ese es el que le transfieren, ¿no? Esa parte, pues para que sí pueda crecer. no. Ahorita estamos viendo los antecedentes. Estamos viendo los antecedentes de Lederberg, Tatum, Davis, Hayes. Todas estas evidencias son evidencias muy viejas, son del 52. Después, Lederberg continuó estudiando este fenómeno y se dieron cuenta se preguntaban, bueno, ¿y cómo es que ocurre esa transferencia de material genético? ¿Cómo pasa de acá para acá? Entonces, una de las primeras herramientas que encontraron fue un plásmido. Y aquí necesitamos definir qué es un plásmido. Entonces, hasta este momento no hemos visto qué es un plásmido. No sé si, creo que no hemos hablado de ellos, ¿verdad? En todo el curso. Entonces, su compañero No. Misael mencionó plásmido, palabra muy importante. Entonces, todo esto eran las evidencias, todavía no terminamos el tema. Si no, Fernanda, a ver si ahorita con explicar lo del plásmido y cómo transfiere, tal vez explique, conteste tu pregunta. Y si no, la retomamos al final. ¿Sale? Sí, profe. De hecho, sí creo que va más como por lo que me contestó mi compañero. Ok. Pero, ¿Qué es un pues, plásmido? A ver, el equipo que está haciendo conjugación, ¿qué es un plásmido? Está preparando conjugación. Es un elemento extra cromosómico Elemento circular. extra. Mal. Ajá. Que puede Circular. circular. Y tiene replicación autónoma. Sí. Perfecto. De replicación autónoma. Esto es lo más importante. Primero, es un elemento extracromosomal, es decir, es un elemento genético. Está hecho de material genético. Extracromosomal, es decir, no es parte del cromosoma bacteriano o del cromosoma en general, del cromosoma bacteriano. Generalmente circular porque hay plásmidos lineares. Hay bacterias que tienen plásmidos lineares. Sus genomas de algunas bacterias son lineares. No pensemos que todas las bacterias tienen cromosomas circulares, por favor. Eso no sé si lo aclaré en el momento adecuado, pero este es un buen momento. Así como hay bacterias que tienen plásmidos lineares, como los actinomicetos, las borrelias, hay también plásmidos lineares, no todos son circulares. Recuerden que la biología está llena de excepciones. Y la parte más importante que sí está conservada en todos los plásmidos es que son de replicación autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que el cromosoma bacteriano se va a replicar cuando se replique y el plásmido se va a replicar cuando se replique. No dependen uno del otro. Se va a replicar autónomamente. El plásmido se va a replicar autónomamente del cromosoma bacteriano. Va a tener sus propios mecanismos de replicación. Por supuesto, utiliza polimerasas y todo lo demás, pero no depende de las señales de replicación del cromosoma. ¿Sí? Entonces, eso es un plásmido. Estamos viéndolo desde ahorita y de aquí en adelante, en todo el curso, vamos a hablar mucho de plásmidos. ¿Vale? Ok. Sigamos. Para esto vamos a utilizar un modelo muy conocido en nuestro curso, el plásmido F. Yo bromeo muchas veces diciendo que este curso podría llamarse el curso de aquí en adelante del plásmido F, porque lo vamos a utilizar como modelo. Aquí viene la aclaración.
No todos los plásmidos son plásmidos F. El plásmido F es un ejemplo, lo vamos a utilizar mucho para entender conjugación y transformación y parte de transfección, pero no es el único plásmido que existe. Es uno de los plásmidos que se descubrieron, que lo escribió la doctora Esther Lederberg Zuckerman, que les voy a dejar una tarea de ella, y que su marido, Lederberg, utilizó como modelo de estudio en conjugación. Ella lo descubrió, su marido le usó, ¿sí? Entonces, el plásmido F es el modelo de estudio. Reitero, no todos los plásmidos son plásmidos F. Los plásmidos tienen un comportamiento similar, pero no son iguales. Okay. Aquí tenemos una cepa, una bacteria, que contiene el plásmido F, que utiliza el pilus, y lo vamos a ver para qué, para interactuar con otra, para hacer conjugación. Okay. El plásmido F, por lo tanto, es un material genético, en este caso sí es circular, de replicación autónoma, que contiene varias regiones importantes. Vamos a ver cuáles son esas regiones. Tiene una región TRA, ¿sí? Es una región muy grande, como de unos 40, 50 kilopares de, no, 75 kilopares de bases, ¿sí? Aquí está. La región TRA codifica para todos los elementos necesarios para la transferencia de material genético de este plasma, ¿sí? Okay. ¿Qué más contiene? Tiene un origen de transferencia. A través de este origen iniciará la transferencia de este material genético. Como todos los demás plásmidos, y que no está ilustrado aquí, pero sí en la otra, sin embargo yo quiero usar va a tener un ORI-B. Todos los plásmidos tienen un origen B, un ORI-B. El ORI-B es el origen a través del cual ese plásmido se va a replicar. Ahora, en el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva, el plásmido F tiene dos orígenes. Un origen de transferencia, que solo le servirá para transferir el material genético, y el ORI-B, que le va a servir para que el plásmido se replique. ¿Ok? Adicionalmente, y por eso qué bueno que ya vimos esta parte, tiene una secuencia de inserción IS3, una secuencia de inserción IS2, bueno, perdón, tiene dos IS3, una IS2 y un TN1000, ¿sí? Esto es bien importante para entender cómo este elemento genético se comporta dentro de la célula y en los diferentes tipos de transferencia de material genético. Vamos a tomar en este momento el descanso. Son las 9:57 y ahorita regresamos para solucionar dudas. A las 10:05 regresamos, ¿ok? Gracias. Voy a compartir mi cámara, mi pantalla. Permítame. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. El plásmido F. Entonces, vamos a entender, tal vez ahorita quede un poco en el aire la parte de ORI-T, pero la intención de esta parte del curso es entender muy bien cómo funciona. Y la parte de las IS, las secuencias de inserción, pues ya la vimos, entonces no debe ser sorpresa para ustedes cómo funciona. Ok. Esta es una fotografía otra vez tomada del Snyder, la cual a mí me gusta un poco más. Vean, los genes TRA. A esta región TRA, vamos a entenderlo de una vez. A esta región TRA se le llama así porque, como lo dije, codifica para los genes TRA. Esto quiere decir que tiene en esta región un montón de genes. Casi estoy seguro que en operón, pero todavía no vemos ese concepto del operón. Están aquí, son muchos genes, ¿sí? Los cuales van a dar productos que vamos a ver para qué sirven. Aquí está la secuencia de inserción IS3. Este es el TN1000, aunque le pusieron letras feitas, IS3.
y S2. ¿Sí? Aquí está el ORI-B. Les dije que este sirve para que el plásmido se replique y también vamos a ver un modelo de replicación de los plásmidos. Y aquí está el ORI-T. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Vamos aprendiendo de una vez sobre mapas de plásmidos. ¿Qué podemos ver aquí? Díganme. La dirección del plasma. La dirección. No, los plásmidos no es que tengan una dirección. No. El tamaño. Tamaño. Entonces, tenemos aquí el nombre del plásmido y tenemos el tamaño en kilopares de bases. Este plásmido es de aproximadamente 100,000 pares de base. ¿Qué más? No les he dicho. Como la orientación, bueno, No. la posición de los... No, eso sí, ya se los dije. ¿Qué más que está en el dibujo que están ustedes viendo en la diapositiva? No les he dicho. Que se cuentan las pares de bases en sentido de las manecillas. No. Bueno, ¿se refieren a los números? Sí. Eso, bueno, eso esperaba. Justamente aquí están marcadas las pares de bases bueno, no hay 0, aquí está mal, es del 1 al 100, ¿sí? Entonces, del 1 al 100. Esto lo vamos a ver muchísimo en varios plásmidos. Están marcados por cada 10,000 pares de bases. Ok. Si era eso lo que me estaban diciendo, está bien. Entonces, yo no lo estaba entendiendo muy claramente. Entonces, estos son los elementos del plásmido F. Muy bien. ¿Tienen dudas? Me dicen, me regreso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estos genes TRA, que les dije que son varios, cada uno de estos genes codifica para un componente de algo que se llama, permítanme, el pilus F. ¿De dónde viene la F? De fertilidad. Exacto, de fertilidad. A este plásmido se le llamó plásmido F porque se le relacionó con la fertilidad. ¿Ok? Entonces, fertilidad. F de fertilidad. Muy bien. Entonces, chequen las diferentes letras que hay aquí. Aquí tenemos A. ¿Qué quiere decir esto? A es TRA-A. ¿Y en qué gen está codificado? Está codificado en el gen TRA-A. No lo puedo poner aquí subrayado, pero por favor ustedes saben que esto quiere decir esto. Aquí está C. Este es TRA-C. Codificado entonces en el gen TRA-C. Son proteínas estas que están ilustrando. N. TRA-N. ¿Codificado en dónde? En el gen TRA-N. Y así, vean cuántos componentes hay. Son un montón de componentes, incluida una ATPasa. TRA-D está aquí, codificado en el gen TRA-D, y está en la base del pilus. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Se han preguntado alguna vez? Siempre han visto el dibujito de una bacteria que tiene muchos pelos. Espero que la hayan visto en algún lado, ¿cierto? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se sintetiza? Y alguno de estos será un pelo largo, será un pilus más largo. ¿Cómo se sintetiza esto? O sea, para muchos es que simplifican a las bacterias, pues simplemente lo ponen como yo se los puse, un dibujito ahí horroroso con unos pelos. El cómo se produce cada uno de estos pilus, esto es una ilustración fenomenal de cómo ocurre. Esto quiere decir que el pilus se empieza a producir desde la base, desde el interior. En este caso es una bacteria gram negativa. Tenemos la membrana externa, la membrana interna, tenemos el LPS, viendo la cara externa de la membrana externa, y podemos ver todas las proteínas que están embebidas tanto en la membrana interna como en la membrana externa. Entonces, esto que se ilustra tan feamente como unos pelos, es una maquinaria que se sintetiza desde adentro, ¿sí? ¿Sí? Aquí me equivoqué, dije que la TRA-D era la ATPasa, pero realmente C es la ATPasa. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, supongamos que aquí no hay nada de esto. ¿Cómo se empieza a sintetizar? Pues empieza a sintetizar primero el canal
este canal de proteínas a través del cual empiezan a pasar las unidades del pilus y desde la base forman una pila de proteínas que van a salir, van a salir, van a salir y van a formar esto que alcanzamos a ver incluso desde un microscopio electrónico, ¿sí? Es también se les llama nanomáquinas, nanoconstrucciones, porque son a nivel nanométrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos, ¿dónde están codificados? En el pilus F, en una región conocida como la región TRA. Para mí es muy importante que entiendan que cada uno de esos genes, entonces, codifica para uno de los componentes necesarios para la síntesis del pilus F. ¿Qué importancia tiene el pilus F? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo. ¿Dudas sobre esto? Yo tengo una. Sí, adelante. ¿Esto se puede encontrar de manera constitucional o se sintetiza en el momento que se ocupa? Es muy buena pregunta. No es constitucional, constitutiva. No, todos los elementos que veas en una bacteria, ya borré mi. Todos los elementos, a ver, tienes una bacteria, tiene flagelo, tiene pilus, y no tiene de un solo tipo de pilus, tiene de varios pilus. Tiene pilus tipo 1, que son más largos. Cada uno de estos se va a producir en un momento en el ciclo de la bacteria, cuando lo necesite, cuando haya los nutrientes suficientes o cuando se requiera un determinado tipo de nutriente, se van a producir estos. No están produciéndose todo el tiempo. Esa es la respuesta. No son constitutivos. Se inducen bajo ciertas condiciones en determinada etapa del crecimiento de la bacteria. ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? No, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Bueno. Algunos de estos elementos que ven aquí, de una vez lo aclaro, como IHF, no son, no son parte de los genes TRA. IHF es una proteína asociada a nucleoide involucrada también en regulación. ¿Sí? Une DNA de cadena sencilla y RNA también. Entonces, estos no. Muy bien. Ahora, ya entendimos qué es el plásmido F. Ya entendimos qué contiene, para qué codifica. Codifica para un pilus. Okay. Ahora, también ya expliqué hace rato que es una cepa donadora, que es una cepa receptora. En la transferencia horizontal de genes nos vamos a encontrar siempre esto. La donadora es la que dona o proporciona el material genético sin alterar su genotipo. Bien importante es, sin alterar su genotipo. Las células receptoras son aquellas que reciben el material genético y sí puede alterarse su genotipo. Estas sí son susceptibles a alterar su genotipo y su fenotipo. Las donadoras no. Recuerden que esto es unidireccional, pasa el material genético de la donadora a la receptora, pero no al revés. ¿Sí? Okay. Dado que estamos utilizando el esquema del plásmido F, aquellas bacterias que contengan el plásmido F se les llamará F+. Estas cepas serán las cepas donadoras. ¿Sí? Recuerden que este es un ejemplo. Aquellas cepas que no contienen el plásmido F se les llamará entonces F- y estas serán las receptoras. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. Vamos a ver diversas cruzas utilizando como modelo el factor F. Reitero, este es un ejemplo de cómo ocurre una conjugación. No quiere decir que solo el plásmido F haga conjugación. Hay muchísimos plásmidos que hacen conjugación. Okay. Entonces, cuando una cepa donadora F+,
se cruza con una receptora F-, la donadora F le transferirá una copia del plásmido F, ¿sí? Al final de la cruza tendremos dos F+, ¿sí? La F+, la F- se convertirá en F+. Tendrá una copia del plásmido F. Y como dijimos antes, la original F+ no perderá su plásmido. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Déjenme regresar aquí. El pilus F en la punta lleva estas proteínas, permiten reconocer a una bacteria, ¿sí? A una bacteria, a una F-. ¿Por qué creen que no reconozca a las F+? Solo reconoce a las F-. ¿Eso es porque haya rechazo de alguna molécula? Exactamente. En el caso de las F+, hay proteínas que se unen en la membrana externa, como estas, ¿sí? Estas, las cuales hacen que se rechace la interacción entre A con estas, ¿sí? Esto no puede ocurrir. Entonces, hay una exclusión de superficie, así se le llama. El pilus A no puede interactuar con una bacteria que tenga el pilus, que tenga el plásmido F, pero sí puede hacerlo con las que tienen el que no lo tienen. Una vez que hace contacto, literalmente como si fuera un caballo, una vaca, lo va a empezar a jalar para que se acerquen, ¿sí? Es decir, lo atrapa a la cepa F- y le empieza a atraer. ¿Cómo ocurre eso? Estos no son vaqueros, no son fagocitos, no sé. ¿Qué tendría que estar ocurriendo para que esta se acerque a esta? Podría ser que se lise. Si se lisa, se muere y ya no tenemos nada. Podría ser que Bueno, el pili va lleva la estructura como, del pili, ajá. ¿cómo se le dice? No sé. Bueno, se va volviendo en sí por el canal. Sí, exactamente. Se depolimeriza. El pilus A, el pilus TRCA o el pilus F se depolimeriza. Las proteínas empiezan a regresar al citoplasma y esto empieza a retraerse. Es interesante, ¿no? O sea, finalmente, o sea, no es un vil pelo que sirva para nada. No. Este pilus, una vez que detecta que hay una unión, y esto se detecta que ya se unió a algo, el pilus se retrae jalando las proteínas. Esto conlleva gasto de energía. Y ya que están cerca, ya que se acercó la célula lo suficiente, entonces a esto se le conoce como un puente conjugativo. ¿Sí? Puente conjugativo. Ojo, en el pilus F, el material genético no pasa a través del pilus. Es decir, el pilus no es que esté hueco y pase por ahí DNA, no. Hay otros ejemplos donde sí, pero en este no. En este, el pilus se retrae, jala a la célula y una vez que ya la tiene cerca, se forma un puente conjugativo. Hay un contacto entre la célula donadora y la célula receptora. Forman entre sus membranas, las proteínas que están aquí se van a fusionar y van a permitir que pase el material genético. ¿Sí? Ahora, no es que estén en contacto y que todo lo que está acá o lo que esté acá pase. Estas proteínas que ven aquí, en la base del pilus F, son las que van a regular el paso del material genético. ¿Sí? Para eso está la proteína TRA-D, la proteína TRA-Y y la proteína IHF. ¿Ok? ¿Dudas? Puente conjugativo. ¿Quiénes son importantes para la transferencia de material genético? Pues todas las proteínas, TRA-A, todas estas, las demás son formadoras de la base del pilus, TRA-D, TRA-Y e IHF están involucradas en la transferencia directamente del material genético. Ok. Entonces, fíjense, aquí está ilustrado.
Esta es la donadora, este es el pilus, ya detectó una que es F-, la atrae así, forman el puente conjugativo, y una vez que se forma el puente conjugativo, ocurre la transferencia del material genético de este. ¿Sí? Déjenme ver si, voy a pausar un momento esto. Quiero la transformación. Les comparto este material. Este material también se los voy a subir. Ok. Normalmente en replicación, cuando vemos replicación de DNA, yo tendría que haberles explicado cómo se replica un plásmido. Sin embargo, yo no lo hago porque no lo veo necesario en ese momento. Porque cuando se los doy en replicación, para cuando vemos conjugación ya se les olvidó. Por eso, a través del tiempo he decidido dejarlo. Entonces, vamos a explicarlo aquí. Muy bien. Supongamos que este es el plásmido F. ¿Sí? El plásmido F va a tener dos orígenes. Aquí, uno de estos sería el origen, el ori B. A ver si no me equivoco cuál es cuál. Si no, ahorita lo corrijo. Y el otro sería el ori T. ¿Sí? Creo que ya me equivoqué desde ahorita. ¿Cuál es cuál? Ahorita lo volvemos a mostrar. Profesor, Mándeme. ahí es donde yo tengo una duda. Bueno, es que yo había leído que también hay un Ori S, que también sirve como replicativo. Sí. ¿Eso es cierto? Sería como Ori Sí. Sí, ahorita vamos a ver cuál es cuál. Ah, míralo, aquí abajo dice, me parece. Ori B, Ori C. Es que uno de estos dos es el Ori B, pero déjame que vaya sobre el esquema y ahorita lo retomamos. Vale, gracias. Si me equivoco, pues me regreso y lo repetimos, pero sí, ahorita lo vemos. Muy bien, a ver, supongamos que este es el plásmido F. Esta proteína que ven aquí, que tiene una tirosina, un residuo de tirosina, funciona como un dímero. Recuerden que ustedes ya saben que es un dímero, es una molécula de uno y una molécula de otro. ¿Quién es de los genes TRA? Pues no es otro más que TRA-Y, así se llama esta proteína. ¿Sí? Entonces, la proteína TRA-Y se une, forma dímeros y tiene un residuo de tirosina que es muy importante. La proteína TRA-Y se une cerca de uno de los orígenes de replicación y hace una muesca. ¿Sí? De hecho, este sería el origen. Hace una muesca. Y cuando hace la muesca, se le une a la tirosina. La tirosina y el extremo 5'-fosfato forman un enlace. Aquí está. ¿Sí? Entonces corta. Una vez que lo corta, fíjense, se la lleva. Lo transporta. ¿A dónde lo transporta? A la base del pilus F, al puente conjugativo. Ahí se lo lleva. Fíjense, se lleva el DNA de cadena sencilla del pilus F y se lo lleva a otra bacteria. A la base del puente conjugativo, y ahí es donde transfiere. Una vez que se pasa, sería el ejemplo. Este sería el plásmido que se transfirió a la cepa receptora. ¿Qué pasa con la que se queda en la bacteria? Con la que está en la donadora. Este sería el plásmido F de la cepa donadora. Una vez me regreso a este dibujo. Aquí dijimos que la proteína TRA-Y le hace una muesca, le une su extremo 5'-fosfato, le une su otro extremo y se lo lleva. ¡Pum! Y ya que está en la base, ahorita vamos a ver cómo lo transfiere. Bueno. Cuando le hace la muesca, aquí queda un extremo 3'OH. Aquí está. Y ese extremo 3'OH le sirve a la DNA polimerasa 3 para sintetizar la copia. Miren, aquí está. Esta onduladita es la copia del plásmido F. ¿Sí? Entonces, este plásmido F que se quedó en la donadora va a obtener su copia de una de las hebras, es decir, va a quedar íntegro, va a quedar un DNA de cadena doble,
covalentemente cerrado. Aquí faltaría la ligasa para llevar a cabo esto. ¿Sí? Recuerden que aquí entran otras conocidas de ustedes, las proteínas SSB, que ayudan a que todo esto se estabilice y no se degrade el DNA de cadena sencilla. Ok. Esto ya quedó. La bacteria que tiene el plásmido F, la donadora, ya tiene su copia. ¿Sí? Aquí está. Es esta, la de la donadora. ¿Qué pasa con la de la receptora? Ah, en la receptora, el DNA de cadena sencilla, que ya pasó, que ya está ahí adentro, ¿sí? En el origen de replicación de cadena sencilla, que es lo que decía su compañera, se formará un primer de RNA. ¿Quién va a hacer ese primer de RNA? Pues tiene que ser la primasa, porque no hay de otra, ¿sí? Y va a sintetizar la cadena complementaria, generándose un DNA covalentemente cerrado, ¿sí? Es decir, una copia del plásmido F. ¿Cómo se le llama a este mecanismo de replicación? En inglés se llama rolling circle, ¿sí? Del círculo rotatorio. Así se llama este mecanismo de replicación. ¿Sí? Voy a averiguar lo del origen de replicación de cadena sencilla para ver si lo ubico, porque no ahorita. El ORI-T sería que es donde ocurre la muesca, el DSO. Yo creo que el ORI-B sería el que está a un lado, es decir, por donde esté el ORI-B, y ese le va a servir para sintetizar el primer y para ayudarse a... Pero mejor lo voy a averiguar bien para el plásmido F, para tener bien claro el ejemplo. ¿Por qué se le llama de círculo rotatorio? Porque esto es como si estuviera rodándose y copiándose al mismo tiempo. Este mismo mecanismo de círculo rotatorio lo vamos a ver en bacteriófagos. Muchos bacteriófagos ocupan el mismo mecanismo de replicación. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dudas? Sí, después de que queda ese extremo 3'UH, ahí comienza a sintetizar la DNA polimerasa 3. Sí. Ya una vez este dímero, ¿cómo se llama? Traye, vuelve a hacer un corte para tomar esa hebra de DNA. No te entiendo. A ver, ¿puedo anotar para? Sí, claro. ¿En dónde? Ahí, en el diagrama. Ajá. Por ejemplo, esta es la hebra que va a tomar este dímero, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Aquí. Ay, déjame ver, porque ya hice algo que no debía. Espérame. ¿Qué hice? No puedo ver. Espérame. Ya la vi. A ver. La regué yo, Permítame. A ver. Te borré tu dibujo, perdón. Vuelve a rayar. Sí. Muy bien. Entonces, aquí corta. Ok, sí. Y deja aquí el extremo 3'UH, pero lo deja en esta hebra que aquí se está llevando. Sí. Pero aquí mismo también se pone la DNA polimerasa y comienza a hacer esto, hacia acá. Entonces, ya una vez que avanzó, esta vuelve a cortar aquí para unirse y llevárselo. Debe de ser. Lo voy a revisar, pero yo sí sería de esa forma, porque si no, al mismo tiempo que lo va jalando, es como si traye jalara, ¿no? Es como si tienes un cordón en un carrete y lo jalas. La magia aquí es que conforme vas jalando va apareciendo otra vez un hilo. Este hilo que va apareciendo lo está haciendo la DNA polimerasa. El hilo sería el DNA. Pero tiene razón, una vez que ya jaló y llegó al extremo, debe de cortar otra vez para jalarse y llevarse la copia completa. ¿Sí? Sin embargo, debe de ocurrir otro corte, porque si no, esto sería inacabable, todo el tiempo estaría copiándose. Entonces sí, tendría que revisar bien esto. Pero sí es buen punto lo que dices, Damaris. ¿Podría ser otra nucleasa? ¿No? ¿Podría ser otra nucleasa o no hay nucleasa? No, tiene que ser traye o alguna de las otras proteínas, pero lo voy a averiguar bien y lo discutimos en la próxima clase. ¿Sale?
Sí, profe. Sí, profesor. Sí, pero sí, buen punto. Ahora ojo, igual que el plásmido F no es el único plásmido que existe, este no es el único mecanismo de replicación, existe otro. Un plásmido puede tener replicación unidireccional o puede tener replicación bidireccional también, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos replicativos cuando ocurre la conjugación, pero casi estoy seguro que el plásmido F se replica por uno de estos dos mecanismos utilizando el ORI-B, pero también eso lo voy a buscar. Déjenme apuntarlo, si no se me va a olvidar. Entonces, trae rolling circle y SSO. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda que me quede de tarea? Más o menos de qué tamaño es el fragmento que corta Traye. Es que como que en la parte de ssDNA donde está RNA pol parece que se llevó casi toda la cadena complementaria. Se lleva toda la cadena complementaria. De hecho, se lleva toda la copia. Ese es el chiste de esto. Este que es Traye, este que está recortado, no está a escala, pero es toda la copia del plasma. Toda. Cuando lo pasa, déjame ahora pasarme a la presentación, que es esta. No se vio, ¿verdad? Espera. ¿Dónde estás? Aquí. Traye está aquí. Este es Traye. 5'-fosfato. Esta molécula que ves aquí es el plásmido. ¿Sí? Entonces Traye, una vez que realiza el corte, se acerca a la base del sistema del puente conjugativo y con ayuda de IHF y lo acerca hacia atrás y empiezan a meter el DNA para que pase por aquí. ¿Sí? Solo pasa, hasta donde yo tengo entendido, solo pasa el DNA. ¿Sí? Solo pasa el DNA a la otra célula. Y ya que está en la otra célula, entonces debe de circularizarse. Por eso tengo que averiguar bien si Y pasa junto con la proteína o no. Porque yo entiendo que pasa solamente cadena sencilla. Entonces debe de haber una manera cuando entra a la otra bacteria de que lo circularice y pueda entonces ahora sí hacerse su copia complementaria para que ahora tengas un plásmido de doble cadena covalentemente cerrado. Esta parte me faltaría también. ¿Sí? Ustedes me van a poner a trabajar, ¿eh? A ver si ustedes trabajan igual con lo de mutagénesis, porque me quedaron a deber. Yo les quedo a deber en esto, pero lo voy a tratar de conseguir para la próxima clase. Es buen punto. ¿Sí ven? Entonces, toda esta parte lo ilustra cómo la proteína TRA-Y se trae al DNA, lo acerca a la base, y para ese momento ya se desapareció esto, ¿sí? Aquí ya se desapareció TRA-A, ya está el hueco, ya está el poro, y aquí estás conectado con la otra célula, y se le pasa el DNA, ¿ok? Y en el DNA, en la célula receptora se hace la copia del plásmido F, y entonces ahora ya tienes 2 F más. ¿Sí? Sí. Está interesante. ¿Por qué es importante la conjugación? Vamos a tomarnos unos minutillos. Porque hablamos de Spider-Man y todo eso, pero bueno, eso es un juego, ¿no? ¿Por qué? Porque es como se adquieren muchos mecanismos de resistencia antimicrobiana, por ejemplo. Ok, déjame anotar eso. Pues porque así se da principalmente la variabilidad genética, que es lo que busca. Ok, vamos a... Bueno, no lo busco yo, así se da. Variabilidad genética. Entonces, ¿se puede pasar resistencia a qué? Digan. Antibióticos. ¿A qué más? Metales pesados.
Creo que se les llama metales nada más, pero bueno. Ok, ¿qué más? No sé si podría ser también algún factor abiótico, como alguna temperatura, algo así. A ver, explícame bien. Por ejemplo, que, bueno, me imagino, ¿no? Algún gen que codifique para una parte de la membrana celular que le confiera mayor resistencia ante ante, pues sí, bueno, ante una presión de selección, por ejemplo, un aumento de la temperatura en un medio en el ambiente o algo por el estilo. Vamos a pensar que sí. Resistencia, le llamaste factores abióticos, ¿no? Sí. ¿Qué más? Se puede pasar por conjugación o por alguno de los otros mecanismos de transferencia horizontal de genes. Puede ser como un factor de virulencia, por ejemplo, que pueda expresar alguna toxina. Factor de virulencia, los cuales incluyen, dijo su compañera, toxinas. ¿Qué más? ¿Qué más de los factores de virulencia? ¿A poco solo conocen las toxinas? Producción de adhesinas. No, me hablaron 3 al mismo tiempo, no escuché. Cápsula. No escuché. Cápsula. Ok, ¿qué más? Proteínas de membrana. Conocen unos muy aburridos, ¿eh? A ver, ¿qué más? Adhesinas. Adhesión, adherencia. ¿Qué más? Flagelos podría ser también. Ok. ¿Qué más? Les falta... No. Hay unos mecanismos muy interesantes. ¿Qué más? ¿Películas? ¿Eh? ¿Biopelículas? Vamos a poner ahí. Okay. Entonces, puedes... También pueden desarrollar resistencia a que sean infectados. ¿Cómo cuáles? Plásmidos degradativos. Eso, ya puse capacidades metabólicas. Puedes adquirir capacidades metabólicas. A lo mejor una bacteria no utilizaba un hidrocarburo, imagínense, gasolina, y a través de un plásmido que se le pasa puede empezar a utilizarlo. No completamente, pero sí una parte de esa gasolina, ¿no? De un hidrocarburo. ¿Puede ser resistencia a infección por bacteriófagos? ¿Qué es lo que dijo tu compañera? Ok, resistencia. Ok. Pero yo le pregunté a tu compañera ¿cómo qué? Okay. Estos son unos ejemplos, ¿no? Ahora, ojo, no todo es bonito. Estamos hablando de cómo Spider-Man o Peter Parker se convierte en Spider-Man, pero también Peter Parker pudo haber muerto, porque ese material genético que le inyectaron pudo no darle capacidades como estas a una bacteria, y Peter Parker es aquí la bacteria, sino también pudo haberlo matado. Son las dos posibilidades. Entonces, sí, se pueden transferir un montón de capacidades, como estas que estamos mencionando, pero también pueden ser material genético que mate al organismo. Entonces, ojo, aquí estamos viendo lo bonito, pero también existe lo feo, por decirlo de una manera. Ok. Bueno, pero si es un plásmido F, un plásmido que solo tiene estos, pues realmente no le va a pasar nada. Para que pueda pasarle mayor información a otra cepa, debe de poder llevar o acarrear información genética. Y eso es a lo que vamos en nuestra siguiente cruza. La siguiente cruza es F' por F menos. Y da como resultado 2 cepas F' o F'. Ojo, con el 2 hay profesores que no les gusta. Normalmente ponen F' por F menos igual a F'. Realmente aparecen 2, la original y la nueva. Pero bueno, igual acá.
Hay quienes no les gusta poner un 2, pero realmente son 2. Bueno, ya hecha la aclaración. ¿Qué es? Ya vimos que es el F+. ¿Qué es una F'? Bueno, una cepa F' se obtiene cuando el factor F acarrea un material genético. Aquí me faltó. ¿Sí? A ver, lo voy a tratar de explicar. Déjenme copiar este plásmido F. Me lo traigo para acá. Lo copio aquí. Lo modificamos rápidamente. Okay. Supongan que este plásmido F, por un fenómeno que vamos a ver a continuación, se le inserta un gen. ¿Sí? Y dados los ejemplos que hemos estado viendo, supongamos que ese gen le podemos poner un MET+. Ya sabemos por bioquímica microbiana que no es tan sencillo. La cadena de la ruta de síntesis de la metionina no es nada más un gen. No es solo una enzima, son varias enzimas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sin embargo, cuando nos referimos a una MET+, nos estamos refiriendo a una bacteria que contiene un gen, una copia de un gen que está involucrado en la síntesis de metionina y que podría complementar a una bacteria que no lo tiene. ¿Sí? Entonces, una cepa F+, una cepa, perdón, F', ¿qué es un plásmido F', perdón? Es un plásmido que acarrea genes del cromosoma. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo ven en la práctica, podría ser un gen de metionina, podría ser un gen para complementar histidina, podría ser uno para prolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo logró obtener este gen si antes no lo tenía? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Literal. La integración del plásmido al DNA cromosómico. Ok, ¿cómo se llama eso? Te toca así conjugación. Recombinación. Recombinación, pero ¿cómo se llama cuando un plásmido F se integra? Es por recombinación, pero ¿cómo se llama la cepa en donde el plásmido F se integra al cromosoma? HFR o HF. Te toca a ti conjugación, ¿verdad? No. ¿No? ¿Cómo es que lo haces? Cuéntame. Porque me surgió la duda con la práctica de marcadores genéticos y investigué un poquito. Muy bien. Sí, efectivamente, es un HFR. Entonces, eso vamos a empezar a ver. Gracias, Tamarista. Eso vamos a empezar a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, vamos a parar aquí. Voy a parar la grabación.